Desde Asturias, desde el norte, la persona que ayudó a Moisés a construir las tablas. El asesor fiscal de los inspectores de Hacienda. ¡Qué gran! ¡Quique! ¡Quique Alonso! A ver, chicos, esos unos, vamos a ponerle unos a Quique, darle la bienvenida Unos en el chat. a esos unos. Ahí. Pues mira, ya te están ahí dando la bienvenida. Está. Así que, Quique, bienvenido a Raiders Time y gracias por estar aquí. Gracias a todos también los que estéis aquí este lunes por la mañana en este Raiders Time. Vamos a hablar sobre fiscalidad para emprendimiento, así que, Quique, bienvenido. Te pasamos la palabra. Preséntate un poquito de dónde vienes, qué es lo que estás haciendo actualmente y qué es lo que vamos a ver hoy un poquito. Muy bien. Pues muchísimas gracias por el recibimiento, chicos, porque parece que estoy ahora mismo en el estadio Santiago Bernabéu, ¿no? Siendo aclamado por 90.000 personas. Casi. La verdad que se agradece. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros porque sois unos auténticos cracks. Además, bueno, trabajáis con muchos de mis clientes que la verdad que os agradecen muchísimo vuestro trabajo. Sois unos magníficos profesionales y la verdad que da gusto ver como gente de mi edad, como gente emprendedora, pues tiene este futuro y al final, pues bueno, yo siempre lo digo, la gente que empieza con esta edad, que le echa pelotas, que quiere realmente pues sacar su proyecto adelante, son los que el día de mañana vamos a tener pues toda esa posibilidad de ayudar a esos emprendedores que van a empezar, ¿no? Y que van a tener los mismos problemas o las mismas inquietudes que nosotros tuvimos en su día. Con lo cual vamos a poder actuar como un referente para ellos y la verdad que, bueno, no deja de ser un sueño para todos, para mí y seguro que también para vosotros, ¿no? Entonces, bueno, a modo un poco de presentación para las personas que no me conozcan, bueno, pues yo soy Enrique Alonso, me hago llamar Quique porque me es mucho más fácil, mucho más cercano, ya veréis que soy una persona cercana, no por mucho que he visto en traje y corbata, nada más lejos de la realidad. Entonces, bueno, yo soy una persona que tiene 2 carreras universitarias, estudié Administración y Dirección de Empresas, también Dirección Comercial y Marketing, me he hecho una serie de cursos, concretamente, pues bueno, de fiscalidad, me los he hecho también de temas de finanzas, etcétera. Entonces, bueno, tengo muchísima formación al respecto y bueno, hay 2 temas que me gustan por encima de los demás, ¿no? Que es todo el tema de fiscalidad, concretamente la fiscalidad internacional, que sí es cierto que bueno, la tengo que tratar algo menos porque de estos clientes de fiscalidad internacional pues no hay tantos, sino que al final el autónomo o el emprendedor lo que necesita es un poco pues concebir todos los impuestos que hay en España y tratar de entenderlos, que ya es bastante, ¿eh? Creedme que el sistema fiscal español ya es bastante complejo de por sí. Entonces bueno, vamos a tratar de ayudarles un poquito más hoy y luego pues la parte financiera, el tema de inversiones en real estate, concretamente en inmobiliario, y las inversiones en activos financieros, concretamente en fondos de inversión y luego pues bueno, ayudo también a la gente a entender un poco más el mundo de la bolsa, el mundo de por qué, del funcionamiento, ¿no? de las acciones, por qué están a la baja, por qué están al alza, qué acciones son buenas, qué acciones son malas, saber por qué, ¿no? Sobre todo, y darles mi opinión al respecto. Entonces, bueno, ya os digo, son los 2 campos que suelo tratar, donde estoy más especializado. Y bueno, espero en la entrevista que me hagáis hoy, pues sacar muchas cosas en claro, sobre todo, y ayudar a todas esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a poder entender un poco más el mundo de la fiscalidad y no verlo como el coñazo que mucha gente lo ve, sino como algo útil y algo que sobre todo a medio o largo plazo ahorra mucho dinero y muchos disgustos. Muy bueno, buenísimo. Muy bien, Quique, pues vamos a empezar con lo más básico y lo primero de todo, pues ¿qué es la fiscalidad, no? O sea, yo creo que podemos empezar por ahí y de ahí vamos tirando un poquito de la cuerda, ¿qué es la fiscalidad? Y cómo poder entenderla si alguien no conoce nada, acaba de empezar y qué es la fiscalidad. Bueno, chicos, pues la fiscalidad vamos a llevarlo directamente a lo que es el pago de los tributos, al pago de los impuestos. ¿De acuerdo? O sea, mucha gente se piensa que dicen, bueno, pues yo voy a empezar con una actividad, voy a empezar a trabajar incluso por cuenta ajena, ya no digo por cuenta propia, sino autónomos, etcétera. Y mucha gente piensa que ese dinero que a ti te llega al bolso, pues vía nómina o vía factura que emitas por la prestación de tus servicios, etcétera, es dinero que entra al bolsillo y se acabó, ¿no? Entra y luego sale. Claro. A modo de mis gastos personales. Entonces yo tengo el gasto de tal, el gasto de cual, y el dinero que vas ingresando va saliendo. ¿Qué pasa? Que de repente te encuentras con la película de que tienes que pagar impuestos por eso, y nadie te lo había dicho, ¿no?
O es que no, ya con las retenciones que teóricamente me quitaban en nómina, ya con eso es suficiente y ahora me encuentro con que tengo que pagarle a Hacienda 1.500 euros de IRPF. Entonces, claro, ahí viene el gran problema del desconocimiento, chicos, y por eso hacéis muy bien en ir desde el principio y preguntarme qué es la fiscalidad. Bueno, pues yo lo asumo como el pago de los tributos. Entonces, por eso esas personas que ya están percibiendo ingresos, ya sea por cuenta propia o sea por cuenta ajena, tienen que entender que tienen que rendir cuentas con el Tesoro Público. Porque esas personas muchas veces se piensan que solamente pagan impuestos los futbolistas, que solamente pagan impuestos, como digo yo, las grandes rentas, ¿no? Y que con eso se cubre todo, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad, y evidentemente hay que entender que cualquier persona susceptible de obtener ingresos es susceptible y obligado a declararlos, ¿de acuerdo? Entonces esa puede ser una buena definición de qué es la fiscalidad y qué debemos de pagar. Buenísimo. Chicos, ¿os ha parecido esa respuesta bien? ¿No? Yo espero que sí. Yo creo que de ahí lo entendemos, ¿no? La fiscalidad es todo lo susceptible a pagar tributos, impuestos, así que muy bien. Víctor, ¿tú guay? Buenísimo, genial. De hecho, Silvia, que genial. Que hay gente a las 7 de la mañana en Buenos Aires viendo este directo. ¿Ah, sí? Jolín, pues que se han madrugado para verlos, así que gracias, Enzo. Y vale, comentabas que la fiscalidad es el pago de esos tributos. Entonces, para ir un poquito más allá, ¿qué tributos hay que pagar en función de qué situación esté cada uno? Vale, pues vamos a tratar de analizar los 3 impuestos más importantes del sistema fiscal español, ¿vale? Hay muchos tributos, también temas de tributos locales, tema de aduanas, etcétera, pero no nos vamos a meter con eso porque es demasiado complejo, ¿no? Entonces, ya que vamos a explicar a las personas desde la base en qué consiste la fiscalidad y todo lo que conlleva, pues vamos a intentar hacerles entender en cómo funcionan esos 3 impuestos más importantes del sistema fiscal español. El primero de ellos es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, ¿vale? El segundo de ellos es el impuesto sobre sociedades, es decir, aquel impuesto que grava la renta obtenida por las sociedades mercantiles, por ejemplo, sociedades anónimas o sociedades limitadas. ¿Y cuál es el tercero de ellos, pero no menos importante? Y de hecho es para mí, desde mi punto de vista, el más complejo de todos, el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Bien, los 2 primeros, el IRPF y el impuesto sobre sociedades, como sabréis, o si no os lo digo yo, son impuestos directos. ¿Por qué? Porque gravan directamente la renta obtenida por el contribuyente. Entonces, un beneficio obtenido por una sociedad, por ejemplo, de 10.000 euros, tiene que tributar a raíz del 25%. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo que se utiliza para el impuesto sobre sociedades. También es cierto que es aplicable el tipo del 15% cuando las empresas son de nueva creación, pero hay que cumplir una serie de requisitos para poder gozar de esta reducción en el tipo de gravamen. ¿Bien? ¿Qué más? Nos metemos en el IRPF. El impuesto sobre la renta de las personas físicas es más difícil que el impuesto sobre sociedades. ¿Por qué? Porque incluye muchísimas cosas, ¿no? Y porque, así como el impuesto sobre sociedades, hablamos de un tipo fijo del 25%, en IRPF hay personas que tributan sus rendimientos o sus rentas desde un porcentaje muy reducido hasta un porcentaje máximo, en muchos casos del 48%. ¿De acuerdo? Al impuesto sobre la renta, en muchos casos, hay que incluir el impuesto sobre el patrimonio, que es el impuesto que pagan muchas personas por obtener rentas muy altas y además por tener ya un patrimonio muy importante dentro de su, digamos, actividad o su propio patrimonio personal. Entonces, cuando hablamos de impuestos sobre el patrimonio, cuando se tienen más de 2 millones de euros de activos, ahí es cuando realmente habría que declarar, o bien el patrimonio neto, es decir, activos menos pasivos, deudas, se vaya a más de 700.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que declarar un montón de impuestos de patrimonio con todos los millones de euros que tenemos por ahí, tío. Sí, imagínate, Álvaro, en teoría sí, y hay mucha gente que no lo hace. Incluso también a través de un modelo 720 habría que declarar todos los bienes que tengas fuera de España. Entonces estábamos hablando de que, claro, todo esto es desconocimiento. Seguramente a muchas personas que nos están escuchando, incluso a vosotros, pues no resulta familiar todo esto. Entonces, bueno, tenéis que saber que siempre Hacienda tiene que tener un control de todo. Entonces, si es cierto que hay que entender que son más susceptibles de inspección o comprobación aquellos patrimonios importantes o aquellas personas que ganan más dinero. ¿Por qué? Porque entiende Hacienda que pueden cometer mayores irregularidades y por ende pueden ocasionar una mayor recaudación a través de una comprobación limitada o a través de una investigación tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, el IRPF es más complejo que el impuesto sobre sociedades. Y luego,
El IVA. El IVA es la leche. ¿Por qué lo digo así? Porque es una ley muy compleja, es una ley que tiene muchas no sujeciones, que tiene muchas exenciones y sobre todo tiene muchas interpretaciones de la norma. Porque luego más adelante, si va a raíz un poco de las preguntas que me vais a hacer, pues veréis que el artículo 20, concretamente el de exenciones, da lugar o da pie a muchas interpretaciones, tanto por parte de los tribunales como de la agencia tributaria como del contribuyente. Entonces, bueno, así un poco a grandes rasgos son los 3 impuestos que tenemos que tratar y los más importantes del sistema fiscal. Recordamos que era el IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades. Correcto. ¿No? Que luego cada uno de estos tiene sus peculiaridades, que las podremos ir viendo ahora, porque, ahora lo veremos, pero por ejemplo, el impuesto de sociedades, por lo que también he entendido, hay algunas partes de España donde también cambia, ¿no? O tiene diferentes porcentajes. A lo mejor en Canarias el impuesto de sociedades es inferior. O el IVA, por ejemplo. O el IVA, que no es el IVA, es el IGI, ¿no? Vale, efectivamente. A ver, en el impuesto sobre sociedades, todas las compañías o todas las sociedades que estén bajo el territorio de aplicación del impuesto, que se considera territorio nacional, también incluido Canarias, tributan al mismo tipo de gravamen. Luego sí es cierto que hay sociedades que pueden estar domiciliadas en la ZEC, en la Zona Especial Canaria, y cumpliendo una serie de requisitos pueden gozar de bonificaciones en el impuesto sobre sociedades. Es otra cosa diferente, ¿vale? Sin embargo, en el impuesto sobre el valor añadido ya cambia mucho la película, porque como bien decíais, no sé quién de los dos lo dijo antes, fuiste tú, Víctor, vale, te llevas ahí entonces el premio. Efectivamente, Canarias funciona con el Impuesto General Indirecto Canario, el IGIC. Y evidentemente los tipos de gravamen no son iguales que los del impuesto sobre el valor añadido, porque los del IVA van 4, 10, 21, es decir, 4 súper reducido, 10 reducido, 21 el tipo ordinario. Sin embargo, el tipo normal, el tipo ordinario en Canarias es el 6,5%. Entonces, como veis, hay una diferencia muy sustancial entre aplicar el tipo de gravamen del 21% y aplicar el del 6,5%, que además ha sido recientemente rectificado porque era de un 7%. O sea, fijaros que están intentando bajarlo cada vez más, porque son muy listos, porque dicen, oiga, es que, vale, yo recaudo menos, pero es que hay mucho menos fraude, que esto es algo que luego seguramente me preguntaréis por ello, pero el hecho de bajar los impuestos yo lo veo como algo muy positivo, porque lo que hacemos es reducir la economía sumergida, es decir, cuando el fraude no te sale rentable y tú dices, oye, pues vamos a entender que el tipo de gravamen de IVA en vez de ser un 21 es un 15. Pues lógicamente a la gente por un 21 sí le sale rentable asumir el riesgo, pero a lo mejor por un 15 no, porque dice, bueno, un 15 tampoco es que encarezca tantísimo. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Claro, entonces por eso cuando estamos hablando de Canarias y estamos hablando de todos los servicios que se dan en Canarias o esa gente que tiene la posibilidad de repercutir IGIC al 6,5%, no está en un paraíso fiscal, pero casi, ¿entendéis? Entonces, claro, por eso también recaudan más, porque nadie por un 6,5 va a asumir el riesgo de no declarar. Totalmente, ¿no? Y tiene mucha lógica lo que dices. Al final es que también es una diferencia muy grande, ¿no? Oye, a lo mejor por esto si se la juega a alguien, pero por alguna cosa inferior, pues muchas cosas se limpiarían, por así decirlo. Claro. Muy bien, Quique, vamos a ello. Hemos empezado muy potentes. Aquí nos dice Javi, voy a aprender más hoy que la educación que he recibido en toda mi vida sobre este tema. O sea que... Brutal. Hemos empezado muy fuertes. Vamos a la primera pregunta que teníamos por aquí apuntada, que es ¿qué obligaciones fiscales, bueno, esta es la que hemos visto ya, que tiene un emprendedor, que es lo que has dicho tú, de estos 3 tipos de tributos, pero ¿qué errores típicos fiscales son los que cometen los emprendedores? ¿Cuáles son los errores típicos que tú ves cuando alguien te viene con su empresa o con su emprendimiento? ¿Cuáles son los errores típicos que ves que se repiten constantemente? Vale, pues 1 millón, como os podéis imaginar. 1.100.000 más o menos de errores, ¿vale? Pero nos vamos a uno básico. Y este es denominador común en todas las personas a las que asesoro, asesoré y asesoraré, ¿vale? Que es el desconocimiento. El desconocimiento aquí es el mayor de los problemas, chicos. ¿Por qué? Como os decía al principio de la entrevista, el hecho de desconocer cuáles son los impuestos del sistema fiscal español y, sobre todo, cuáles son los que tenéis que aplicar a vuestra actividad empresarial o profesional, es lo que ocasiona muchísimas contingencias fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces me llega una persona, o yo he tenido muchos casos de estos, que se pone en contacto conmigo, recomendados por otros clientes, me digan, oye, Quique, tengo este problema.
Y el problema empieza siendo, bueno, es que tengo cobrado por Bizum tanto dinero, tengo cobrado en mis cuentas tanto dinero, tengo estos ingresos. Y de repente me encuentro con un caso de una persona que tenía más de 30.000 euros cobrados y declarados cero. Entonces, claro, estamos hablando de un panorama complicadísimo. Entonces, yo lo puedo solucionar. Yo puedo hacer un ajuste contable y tratarlo como anticipos de clientes. Y puedo declararlo con carácter posterior al devengo. ¿No es lo más correcto? No. Pero es que es la única fórmula que yo tengo para que ese emprendedor, para que esa persona que tenía total desconocimiento sobre que tenía que ingresar IVA, sobre que tenía que ingresar pagos fraccionados de IRPF, etcétera, 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 pues es la única fórmula que yo tengo para intentar arreglar el desastre que tenía, ¿de acuerdo? Y esta persona, por desconocimiento, porque un día habló con un amigo suyo y le dijo, oye, ¿tú que estás cobrando esto, qué pasa? ¿Que no lo declaras? Y él abrió los ojos y dijo, ¿pero que esto lo tengo que declarar? Pues evidentemente. Y estamos hablando de un dinero que no son 300 o 400 euros, hablamos de muchos ceros, ¿no? Entonces, claro, cuando ya tienes esos cobros, también Hacienda detecta, ¿no? Porque los bancos, la Seguridad Social y Hacienda están en constante comunicación, porque además con los medios electrónicos que tenemos hoy en día, pues lógicamente se enteran de todo. Entonces, este es el primer error, chicos, que cometen los emprendedores, el hecho de no preguntar las cosas o preguntarlas con carácter posterior. Cuando ya he cometido el error, ahora voy a hablar con un asesor fiscal. No. Voy a emprender, voy a empezar con una actividad, voy a intentar hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, ese asesor fiscal, ese gestor, me va a llevar por el buen camino. Me va a decir que desde el minuto 1 me dé de alta en autónomos, me dé de alta en Hacienda y comienza a declarar todos y cada uno de los ingresos que voy a obtener. También, a lo mejor me vas a dar un zasca, Quique, ¿no? Ahora, pero no. También creo que al principio el emprendedor... o sea, son tantas a lo mejor obligaciones fiscales muchas veces que también le da parálisis por todo eso que tiene que al final que hay que tener, ¿no? Para funcionar tanto a nivel legal de la web, de todas las cookies, de todas las cosas, de todos los autónomos. Al final yo creo que muchas veces son todo trabas para que alguien se pueda funcionar y pueda empezar. Si tú a un emprendedor le das la posibilidad de que al principio tengas más libertad o tengas un poco más de mano izquierda, le vas a permitir que empiece a generar atracción y que pueda subir para arriba, ¿no? Si tú desde el principio le estás metiendo un montón de trabas, no va a permitir que esa persona genere riqueza y al generar riqueza pueda contratar a muchas personas que a lo mejor están en el paro. Si tú le estás dando, esa persona no tiene la posibilidad, porque nosotros, yo digo, llevamos 8 años emprendiendo con negocios de todo tipo, con todas las cosas, y los hemos tenido aquí y es muy difícil. Creo que en España no se ha dado la posibilidad, no se ha dado las ventajas o las ayudas que a lo mejor pueden tener otros países para este emprendimiento, ¿no? A nivel fiscal o a nivel... No sé, ¿qué opinas tú? Estoy completamente de acuerdo, Álvaro. La verdad que nos ponen muchísimas trabas, incluso hasta hace muy poco tiempo para darse de alta en autónomos era una auténtica odisea. Que si vete a la comisaría de policía a activar el DNI electrónico, que si ahí date de alta en certificados para poder obtener el certificado y una clave PIN y a su vez ese de alta en autónomos y tal, un fregado del carajo. Entonces, claro, evidentemente, si entrando a la web de la Seguridad Social fuera tan fácil como dar un clic, meter un número de cuenta y darte de alta con una fecha en autónomos, lo haría mucha más gente. Estamos completamente de acuerdo ahí, Álvaro. Pero también te digo una cosa, en contraposición a ello. Y esto es que a veces, por no gastarse 200 o 300 euros en un asesor fiscal que de primeras te oriente en todo lo que tienes que hacer, también es un error. ¿Por qué? Porque el asesor fiscal ahí no es un gasto, chicos, es una inversión. Y ya no lo digo por mí, lo digo por cualquiera de mis compañeros asesores fiscales. Yo tengo compañeros que son muy buenos y muy competentes. Entonces, claro, cuando tú vas o te duele una pierna, vas al médico y al final, pues, lo que sea se lo pagas, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de abogado, hablamos de economista, asesor fiscal en este caso, pues parece que es un gasto innecesario, ¿no? Entonces ya lo buscaré yo por internet, ya me apañaré como pueda, ya me ayudará mi tío, mi tía, quien sea, y eso es un error. Entonces, claro, cuando dices, oye, pues por 150 euros, 200 euros, estos trámites iniciales me los hace una gestoría o me los hace una asesoría, hay que computarlo como mayor importe de la inversión cuando tú empiezas con una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, claro, tu empresa es tu bebé, tu empresa es de lo que el día de mañana seguramente vayas a vivir. Entonces, no escatimes en ese tipo de gastos o inversiones porque al final lo que van a hacer es solucionarte muchos dolores de cabeza. Y lo que tú bien decías antes, Álvaro, todos esos trámites en manos de un gestor, en manos de un asesor fiscal, evidentemente tú ya no los vas a tener que hacer. Es un dolor de cabeza que te quitas a cambio de un dinero. Porque esa persona ya está acostumbrada a hacer esos trámites y además te va a ayudar y te va a decir, oye, mira, por aquí sí, por aquí no, por aquí regular.
Entonces, totalmente. ya también vas a tener una persona que te aleccione. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en que los trámites no son fáciles, no son sencillos, pero si tienes personas especialistas en eso, aprovéchate de su ayuda. Y estoy contigo porque nosotros al principio, como el emprendedor de siempre, el hombre orquesta, nosotros queríamos hacer todo al final y te das cuenta de que no, de que es que cada uno está especializado en una cosa y el coste de oportunidad que tienes tú de tu tiempo, de tener que hacer todo eso, es mucho mayor de que tú te dediques a lo que tú eres bueno, a lo que sabes hacer y que puedas delegar todo eso. Entonces, ostras, te quitas un montón de comeduras de cabeza, de dolores de cabeza, pudiendo delegar en alguien profesional que digamos, que lo ves todos los días y que como bien has dicho ahora, esto y vas a funcionar. Muy bien, Quique, muy bueno, muy bueno. Perfecto, siguiente pregunta, Viti, ¿quieres ir tú con ella? Dale, vale. Te lanzo preguntita muy clave. ¿Cuándo hacerse autónomo? ¿Es aconsejable darse de alta aún sin llegar a un mínimo en cuanto a ingresos? Cuéntanos. La pregunta del millón. Eso es. La estás esperando ya, te la sabías ya. Esta me la han hecho entre 600 y 700 veces, calculo, más o menos. Pero bueno, aquí estoy para ayudaros y para aclarar todas estas dudas. Vamos a ver. Tenemos que entender que, para empezar, el criterio de autónomos que sigue la Seguridad Social no siempre es el mismo que siguen los tribunales que dictan sentencias al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que muchas personas me preguntan, oye, Quique, he facturado tanto, ¿debo de darme de alta en autónomos? Bien, yo os voy a decir cuál es el criterio que adoptan los tribunales, concretamente el Tribunal Supremo en su última sentencia, y cuál es el criterio que adoptan las diferentes entidades provinciales de la Seguridad Social al respecto. Entonces, ¿qué dice el tribunal concretamente? Dice, bueno, pues aquella persona que no tenga una actividad recurrente o habitual, ¿vale? Y por recurrente o habitual se entiende aquella persona que factura con carácter anual más de 13.300 euros, que es lo que se considera el salario mínimo interprofesional. Si esa barrera no la supera, se entiende que la actividad no es habitual o recurrente. Con lo cual, cuando no hay habitualidad o recurrencia, entiende el tribunal que no es necesario que esa persona se dé de alta en autónomos. Pero, sí es obligatorio darse de alta en Hacienda. Recordad que, para todas las personas que nos están viendo y que nos verán, que una cosa es el estamento de la Seguridad Social y otra cosa es el estamento de Hacienda. Son completamente diferentes. En Seguridad Social es donde tú cotizas para lo que el día de mañana va a ser tu pensión. O si te pasa algo, ¿de quién vas a cobrar? De la Seguridad Social. Por eso tienes que cotizar. Sin embargo, tributar es otra cosa. Tributar es lo que entregas a modo de impuestos al Estado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener clara la diferenciación entre Seguridad Social y Hacienda, porque no tienen nada que ver. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía antes, entiende el tribunal que si no tienes una actividad recurrente, es decir, no estás facturando anualmente más del salario mínimo, se entiende que no es necesario que te des de alta en autónomos. Vale, no te das de alta en autónomos, pero sí te tienes que dar de alta en Hacienda, porque lógicamente estás percibiendo ingresos. Y aquí volvemos al punto donde empezamos con qué es la fiscalidad. ¿Estoy obteniendo ingresos? ¿Estoy obteniendo un rendimiento de la actividad económica? Bien, pues tengo que tributarlo, con lo cual yo tengo que fiscalizar esas facturas que he emitido durante el año. Pero no solo eso, como bien sabéis, más del 50%, incluso más del 70% de las actividades del sistema fiscal español están sujetas a IVA, sujetas y no exentas. Con lo cual, yo, por ejemplo, asesor fiscal, tengo que repercutir IVA al 21% de mis clientes. Con lo cual, si tengo una actividad, vale, puedo no estar dado de alta en autónomos porque no facturo mucho, porque estoy por debajo de ese umbral. Pero yo tengo que repercutir ese IVA a mi cliente y tengo que ingresarlo con carácter trimestral en Hacienda. Con lo cual, sí es cierto que en ese caso no se te obliga a estar de alta en autónomos, pero sí se te obliga a darte de alta en Hacienda y fiscalizar esas facturas. Bien, este es el criterio adoptado por los tribunales, o esto es lo que ellos consideran. Sin embargo, la Seguridad Social opera de otra manera, porque la Seguridad Social, como bien sabéis y como bien imagináis, lo que quiere es recaudar. Entonces, como lo que quiere es recaudar, lo que hace es aplicar su criterio. Y su criterio dice que como tú emites facturas de forma recurrente, tú tienes que darte de alta en autónomos. Y no va al tema del salario mínimo. Porque tú imagínate, tú emites una factura por la prestación de tus servicios siempre a la misma empresa de 350 euros
Y tú no tienes teóricamente, según los tribunales, una actividad recurrente, porque no superas la parte del salario mínimo. Sin embargo, ¿cómo ves si hay habitualidad en la emisión de las facturas? Con lo cual, la Seguridad Social, el estamento de la Seguridad Social, te va a obligar a darte de alta en autónomos. Y voy más allá, chicos. Desde mi punto de vista, sabiendo que los tribunales opinan una cosa y que la Seguridad Social opina otra, me voy y me inclino por la idea de asesorar o ayudar a la gente y recomendarles que se den de alta en autónomos. ¿Por qué? Porque durante un año tienes la tarifa plana de los 60 euros. Entonces, durante 12 meses vas a pagar de Seguridad Social solamente 60 euros. Y los 6 meses siguientes vas a pagar un 50% de la cuota. Y los 6 meses siguientes un 75%, con lo cual estás bonificado casi 24 meses. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene sentido, desde mi punto de vista, si tienes una actividad real y recurrente, no darte de alta en autónomos y jugártela. Porque con esta bonificación ya todo es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi consejo y esta es mi doble visión de las cosas. Es decir, qué opina el tribunal y qué opina y cómo opera la Seguridad Social. Wow, buenísimo, yo he flipado. A ver, chicos, en el chat, ¿qué opinan de todo esto? Muy ¿Se ha quedado todo claro? Muy interesante, muy interesante. Hemos quedado Vale, así, con la boca abierta, Geek. Sé que puede ser un poco complejo, chicos, el hecho de decir cómo opera uno, cómo opera otro, pero al final es mi obligación. Entonces, claro, si yo considero que la Seguridad Social, porque lo he visto con mis propios ojos, actúa de una forma distinta en muchos casos a lo que dice el tribunal, pues os lo tengo que decir, porque realmente os tengo que ayudar a que no cometáis el error. Y mucha gente dice, no hay habitualidad, no hay recurrencia, no supero no me doy de alta. No, espera, para y reflexión. Vamos a ver, estás facturando casi 1.000 euros al mes, por no pagar 60 euros te la vas a jugar. Hombre, no. Totalmente. No hagas el bobo, ten cuidado, porque además luego la Seguridad Social es muy cabrón. Si te pillan un renuncio y entiende que hay habitualidad, te va a regularizar las cuotas y te las va a regularizar con un 20% de multa, 20% de recargo. Y además, no sobre la cuota bonificada, sino sobre la cuota normal, con lo cual te meten un palo después por haber cometido, entre comillas, fraude del carajo. Entonces, no compensa. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, entended qué es lo que opina el Tribunal Supremo, pero qué es lo que dice o cómo actúa la Seguridad Social. Es muy importante tener esto claro. Buenísimo, mira, te ponen por aquí por el chat, súper interesante, todo muy claro y sencillo, muy claro, vale, genial, a la gente le está gustando. Sí que es verdad que en la comunidad tenemos bastantes freelance, tenemos muchos autónomos y queremos preguntarte qué es un falso autónomo. Vale, un falso autónomo teóricamente es aquella persona que está desarrollando la actividad y la está desarrollando solamente facturando a una empresa o persona, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que tenemos una fábrica de lo que sea, cualquier tipo de producto, me da igual. Bueno, pues imaginaros que una persona que está en la cadena de producción está dado de alta como autónomo. Esa persona está trabajando a jornada completa en esa empresa, ¿de acuerdo? Como está trabajando a jornada completa y está en cadena de producción, se entiende que es evidente que esa persona está en el régimen general, que esa persona debe ser un asalariado de esa empresa y no puede ser un autónomo, porque no puede ser que solamente esté facturando a una compañía. Otra cosa es, por ejemplo, un abogado que factura a diferentes despachos por la prestación de sus servicios. Entonces, trabaja X horas para uno, le factura, trabaja X horas para otro, le factura, y luego por las tardes va a otro bufete diferente y emite 3-4 facturas a 3-4 clientes diferentes todos los meses. Entonces, eso no es un falso autónomo. Ahí sí que existe la realidad tangible de que esa persona está facturando a diferentes empresas, compañías o autónomos. Sin embargo, aquella persona que solamente trabaja para una compañía y más si está en el cuadro de producción, como digo yo, eso evidentemente es un falso autónomo. ¿Y por qué hacen esto las compañías? Porque evidentemente se ahorran unos cargos de seguridad social importantísimos. Una persona que está asalariada, que está en régimen general, le cuesta a la empresa más de un 35% más de lo que el trabajador percibe. Sin embargo, cuando este es autónomo, la cuota a veces se la paga la empresa, a veces se la paga el trabajador, pero no existe ese porcentaje superior del 35% a pagar de más por parte de la empresa. ¿De acuerdo? Es bastante, es bastante. Pero, Kiki, una pregunta, pero claro, si a ti un autónomo te dice que está trabajando con más gente y realmente él solo te está trabajando a ti, tú como empresario, ¿cómo puedes ver esto o cómo puedes decir, oye, esta persona
yo le contrato como autónomo, yo no puedo comprobar que esta persona no tiene más trabajadores y que soy el único pagador que tiene ya esta persona, ¿no? Claro, ahí está el problema, Álvaro, pero ahí le pasas la carga del problema a esa otra persona también. Ojo, que ahí no solamente estás tú o está tu empresa, sino que está el autónomo que también se la puede cargar en ese caso. Entonces yo siempre pido facturas a esas personas, siempre pido facturas que demuestren que facturan a otros autónomos, ¿vale? Entonces, si esa persona a ti te ha dado unas pruebas falsas y se ha inventado facturas, si a ti te mete un pleito o te denuncia, por lo menos ya tienes la comunicación fehaciente de haberte puesto en contacto con él para solicitarle las facturas que acreditaban que emitían facturas o prestaban servicios. Has silenciado, Quique. Te has silenciado ahora. Perdonad, es que justo me están llevando al teléfono a veces y es que lo estoy haciendo desde el móvil, ¿vale? Entonces, claro, hay que entender que esas personas, en ese caso, pues no van a tener las de ganar si te denuncian por falso autónomo. ¿Por qué? Porque tú le has pedido pruebas de que estuviera facturando a más empresas o personas con carácter simultáneo a cuando lo hacía contigo, en este caso. Entonces, si tú pides facturas y él te dice, oye, mira, yo facturo a fulanito, a menganito, a citanito, mira, aquí tienes las 3 últimas facturas emitidas, ¿vale? Tú estás tranquilo, ¿vale? Dices, mira, yo te contrato por estos servicios y tú me emites a mí una factura como autónomo que eres, sin ningún problema. Ahora, si él te aporta facturas falsas, no te las aporta, entonces replantéate la posibilidad de contratar sus servicios. Y además, también que, por lo que hemos estado leyendo también, no sé si será verdad o no, pero también ellos tienen que acreditar como que tienen que tener un trabajo, un horario fijo que implementado por la empresa, que tiene, a lo mejor que van a un lugar físico donde todos los días trabajan desde ahí, donde tiene un material dado por la empresa. O sea, cosas que hacen que sean más un trabajo fijo que una persona que tenga un horario disponible para que trabaje cuando quiera, que se pueda pillar las vacaciones cuando quiera, que no tenga que dar esas respuestas, ¿no? Que no tenga esas obligaciones y que se vea que puede trabajar como autónomo y que no depende de la empresa. Eso es, tal cual. Al final el hecho de tener horario fijo al final genera dependencia, ¿no? Entonces, si tú tienes un horario fijo en una compañía, evidentemente eres dependiente de esa compañía y como tal deberías de estar asalariado y asegurado en el régimen general. Pero es lo que os decía, chicos, al final las compañías tratan de huir de eso. ¿Por qué? Porque al final no es lo mismo un contrato laboral que un contrato mercantil. Y ya no solo por el coste de seguridad social que implica un contrato laboral y tener que pagar una nómina, sino por la responsabilidad o, como digo yo, el amarre a la empresa. No es lo mismo un contrato mercantil que lo rompes de hoy para mañana y se acabó la relación entre nosotros, acreedor-cliente, cliente-acreedor, y, sin embargo, una persona que está asegurada en régimen general, que tiene una nómina y está cotizando como tal, está en mi empresa amarrada y tiene unos derechos como trabajador. Como tú bien decías, Álvaro, derecho a vacaciones, luego derecho a baja, si es que pues, coge la baja por cualquier razón. Entonces, claro, ya está asumiendo muchos más derechos a título laboral de los que está asumiendo una persona con la que tienes una relación mercantil. Entonces, por eso también las empresas tienden a contratar autónomos muchas veces falsos, pero claro, cuando tienes una inspección de trabajo se te cae el pelo. Entonces, claro, hay que ser muy consecuente con lo que se hace y hay que analizar muy bien cuando una persona que te está prestando servicios realmente puede ser autónomo o cuando realmente debería de estar en régimen general. Buenísimo, Quique. Yo te quiero preguntar una cosilla y es que tenía entendido que un falso autónomo es alguien que percibe más de un 75% de sus ingresos de una sola empresa. Entonces, en el caso de que perciba dinero de 2 empresas, pero sea un 80-20, ¿sería un falso autónomo? Podría ser, Víctor, pero el tema es que, a ver, tienes mucha razón en lo que dices, pero yo me voy ya a los criterios que adopta la Seguridad Social y a cómo investiga la Seguridad Social, ¿vale? Entonces, ahí ya no se andan con chiquitas de porcentaje del 75 o porcentaje del 25. Yo entiendo, yo inspector de trabajo, entiendo que lo que tú tienes aquí son falsos autónomos y no hay negocio, ¿vale? Entonces, ya no es tratar de porcentualizar el tema, sino yo os doy lo que es la visión de interpretación por parte de los inspectores, en el caso de Hacienda cuando me toca y en el caso de las inspecciones de trabajo. Entonces, claro, si la persona que te está comprobando entiende que esas personas que hay ahí son falsos autónomos, entonces vas a tener un problema, porque ya vas a tener que tratar de justificarlo porcentualmente y va a ser complicado. ¿De acuerdo, Víctor? Entonces, sí es cierto lo que dices, pero yo tengo que irme a intentar transmitir a la gente cómo opera después ese agente de la Seguridad Social. Buenísimo, pues te agradecemos un montón. Dale, Álvaro, con más preguntitas.
Genial. Vale. Como ya sabes, nosotros, Quique, aparte de, bueno, nosotros tenemos una academia por un lado, luego tenemos nuestra agencia de marketing y funnels por otro, donde por un lado enseñamos a la gente a hacer estrategia digital y por otro lado damos esos servicios. Y nosotros utilizamos la plataforma Hotmart, que es muy conocida por muchos, por donde cualquier persona puede subir sus infoproductos y puede empezar a vender por ahí pues, sus cursos, sus habilidades, enseñar a la gente y demás. Entonces, muchísima gente nos pregunta, oye, si yo vendo en Hotmart mis infoproductos, ¿necesito ser autónomo? Porque Hotmart lo que hace, por un lado, es que factura por ti y luego te envía una factura quitado pues esos impuestos que ya ha declarado por ti. Entonces, ¿esa persona necesita ser autónomo? ¿Tiene una cantidad? O ahí te tiro la pregunta. Vale. Volvemos un poco a lo mismo, ¿vale? Vamos a volver a diferenciar autónomos y personas o contribuyentes a efectos de impuestos. Entonces, evidentemente, tenemos claro que esa persona que está percibiendo ingresos a través de Hotmart es porque está vendiendo algo. ¿Estamos de acuerdo? Como está vendiendo un producto o un infoproducto, está obteniendo ingresos, está obteniendo unas ventas. Entonces, esos ingresos, evidentemente, son ingresos computables e ingresos que tiene que declarar aquí en España, en el territorio de aplicación del impuesto, de donde esa persona o esa empresa es contribuyente. ¿De acuerdo? Entonces, yo vuelvo un poco a lo mismo. Si tú tienes ventas por tus infoproductos en la plataforma Hotmart, eso normalmente va a más, no va a menos. Porque cada vez tu producto estará más posicionado, porque cada vez tendrás mejores condiciones para los afiliados, pondrás mejores comisiones si eres un poco listo y tratas de intentar vender cada vez más. Entonces, evidentemente, ingresos susceptibles de ser computados a efectos fiscales. Volvemos otra vez al punto de antes de cuándo debemos de darnos de alta en autónomos. Yo siempre recomiendo que cuando se tiene una actividad económica y se ejerce con carácter recurrente, y evidentemente a Hotmart o en Hotmart se perciben ingresos con carácter recurrente, porque todos los días puedes vender un curso, porque cada semana puedes vender 20, 25, 30 cursos, desconozco. Entonces, en este caso, sí que sería obligatorio y recomendable darse de alta en autónomos para no tener problemas. Y además, también deciros otra cosa. La persona o contribuyente que se da de alta en autónomos y tiene la licencia fiscal, tiene la posibilidad de darse de alta en ROI. ¿Qué es ROI? El Registro de Operadores Intracomunitarios. Entonces, esa persona seguramente esté poniendo publicidad en Facebook, esté promocionándose a través de Instagram y esté recibiendo facturas de proveedores / acreedores que estén fuera de España. Y esos acreedores, cuando facturan a un autónomo que tiene una actividad profesional o empresarial, le emite la factura sin IVA, porque se entiende como una operación asimilada a una adquisición intracomunitaria. ¿Qué pasa? Cuando Facebook factura a una persona que ni es autónomo, ni estado de alta en Hacienda, ni leches en vinagre, o sea, es decir, un consumidor final que no tiene ningún tipo de actividad, le emite la factura con IVA. Entonces, claro, evidentemente, a la hora de pagar, por mucho que ese IVA lo pueda deducir, hombre, si a mí me dices, me das a elegir entre recibir una factura con IVA o sin IVA, pues evidentemente, tonto el último, como quien decía. Digo, hombre, pues prefiero que me la emitas sin IVA para no tener que pagártelo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta, y ya no solo operando con la plataforma. Yo siempre recomiendo, chicos, ingresos habituales hay que tributarlos y evidentemente hay que cotizar porque se entiende que tienes una actividad económica. Perfecto. Genial, súper entendido. Perfecto, pues seguimos con ello. Ahora ya pasamos ya del no ser nada al ser autónomo, y ahora ya la siguiente pregunta que te hará todo el mundo: ¿cuándo recomiendas a alguien hacerse empresa en vez de seguir como autónomo, y qué gastos implica en ello? Vamos evolucionando, ¿no? Desde uno a otro y de otro a otro, ¿no? O qué tipo de empresa también se le puede recomendar, porque hay diferentes tipos de sociedades, y ¿cuál es tu recomendación en este aspecto? A ver, esto es un tema también muy controvertido, ¿vale? Y esto depende, esta es la contestación más gallega que os puedo dar. Depende mucho de muchas cosas y de muchas variables, porque en la ecuación que a mí me sale igual a este cliente le interesa hacer una sociedad limitada o anónima, hay muchas variables en esa ecuación, ¿de acuerdo? Entonces no es, pago muchos impuestos, me voy a hacer una sociedad. Ojo, cuidado, ¿vale? Entonces, vamos a ir poco a poco. No es solo monetaria, sino también es de responsabilidad, ¿no? Sí, correcto. Ahí va yo ahora, Álvaro, efectivamente. Entonces, hay que entender varias cosas cuando se constituye una sociedad.
Bien, lo primero de todo, cuando constituyes una sociedad, tienes que entender que vas a tener más gastos de cuando tú desarrollas tu actividad económica como persona física. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con estos gastos? Bueno, pues constituir una sociedad lleva un gasto, lleva unos honorarios de notario, ¿vale? Y lleva también una parte o una factura que emite el registro mercantil por la inscripción societaria. Entonces, evidentemente, eso ya tiene un gasto de apertura de más o menos unos 1.000 euros, que es aproximadamente lo que cuesta. Ahora, notarías que te cobren menos, otras más, pero más o menos tienen tarifas similares, ¿de acuerdo? Y la inscripción en el registro, más de lo mismo. ¿Qué pasa? Que un asesor fiscal, una gestoría, también te va a cobrar más por esto, ¿no? Entonces, no es lo mismo llevar o asumir la responsabilidad de una sociedad que de una persona física. Un asesor fiscal siempre va a cobrar más por sus servicios, con lo cual vas a tener el coste incrementado en esta partida. Luego, con carácter anual, vas a tener que presentar los libros, ¿vale? O el cierre, que se llama el cierre contable, y además vas a tener que presentar las cuentas anuales, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, como vais viendo, son gastos que se van sumando por el hecho de constituir una sociedad. Vale. Nos metemos con el tema de la responsabilidad, como bien tú antes decías, Álvaro. Bien, la responsabilidad, cuando se constituye una sociedad, se limita al capital aportado o, en su defecto, al patrimonio que tenga esta sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se derivan contingencias, se derivan deudas y tú eres persona física, entonces tú asumes la responsabilidad solidaria con todo tu patrimonio de esas deudas o contingencias, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando tienes una sociedad, limitas esa responsabilidad al capital aportado, ¿vale? O, en su defecto, como os decía, al patrimonio que tenga la propia sociedad mercantil. Esto no quiere decir que no haya ningún caso donde se haga responder a los socios, o en este caso al órgano de administración, de una mala praxis que se pueda producir en la sociedad. ¿Por qué? Porque imaginaros que una sociedad que se deviene irregular porque no se registra en el mercantil después de pasado un año, entonces, si has tardado más de un año en registrar la sociedad después de su constitución, se deviene irregular y van a hacer responder, o se va a hacer responder a los socios, ¿vale?, de las deudas o contingencias generadas. También ocurre en las piezas de calificación de los concursos de acreedores. Esto igual es meterme ya en un tema complejo, pero tenéis que saber que si hay una mala praxis por parte del administrador en la gestión de la sociedad y la sociedad deviene en concurso, en procedimiento concursal, y este concurso deriva en no fortuito, es decir, causado por el administrador, se le va a hacer responder solidariamente con su patrimonio de todo el marrón que tenga la empresa, entre comillas, para que se me entienda, ¿de acuerdo? Entonces, a efectos de costes, más caro una sociedad. A efectos mercantiles, ya veis que en teoría, en los casos generales, si no ocurre nada raro, en teoría limita las responsabilidades al capital aportado o al patrimonio de la empresa. Y luego viene el tema fiscal. El tema fiscal no es tan objetivo como los dos anteriores, es mucho más complicado. Y por eso hay que estudiar cada caso y hay que entender que a unas personas les interesará y otras no, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú ya empiezas a tener una facturación importante, empiezas a tener unos costes y, sobre todo, empiezas a tener una estructura de empresa, ahí ya te puede interesar hacer una sociedad. ¿A qué llamo estructura de empresa? Bueno, pues imaginaros que en mi grupo societario, por ejemplo, lo que os decía, trabajan más de 25 personas. Entonces, yo ya tengo una estructura, ya tengo unos costes de personal importantes, tengo unos gastos recurrentes de publicidad, unos gastos recurrentes de alquiler, unos gastos recurrentes de tener estructura de actividad económica. Entonces, ahí sí que tiene sentido, es legal y es recomendable hacer una sociedad. ¿Por qué? Porque no se pueden atribuir a Quique los ingresos personalísimos del grupo societario. Se pueden atribuir a cualquier persona que trabaje para mí. Porque vosotros, por ejemplo, si sois mis clientes, vais a tratar no solo conmigo, sino con otra persona que haga la contabilidad. Y esa persona va a prestaros un servicio, no solamente soy yo. Entonces tiene sentido hacer una sociedad porque realmente hay estructura de actividad económica, ¿de acuerdo? Otra cosa es, por ejemplo, que es ilegal, y de aquí ya lo cuento, aquellos futbolistas o aquellas grandes personalidades que han hecho una sociedad para canalizar sus ingresos por derechos de imagen. Y esto es ilegal. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, esos ingresos derivados de los derechos de imagen son personalísimos. Si ese futbolista o ese deportista o esa persona influyente no existiera, no se obtendrían esos ingresos por derechos de imagen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una sociedad con el padre, la madre, el vecino y fulanito? Ninguna, porque se ve que es claramente sin motivo económico válido y se hace solamente
para obtener una rebaja impositiva. Entonces, en ese caso, Hacienda te coge y te dice, no, estos ingresos son personalísimos y bien te atribuyes un 75% a tu IRPF o bien no constituyes una sociedad y lo metes todo a tributar en tu renta, que es como deberías de hacer. Y las grandes multas y los grandes disgustos de los futbolistas han venido por ahí. Y muchos casos los conocéis, no puedo dar nombres, pero bueno, salen en la televisión. Con lo cual, viene todo por ahí. Entonces, hacer o constituir una sociedad, tiene que haber un motivo económico válido, tiene que haber una realidad de estructura empresarial y a partir de ahí ya se puede empezar a constituir una sociedad. Que, por ejemplo, sois, imaginaros, dentistas, trabajáis 2 personas, 2 socios, ¿vale? Si vosotros no estáis, evidentemente la actividad no se puede hacer. Entonces, en esos casos, donde se quiere hacer una sociedad al 50%, lo que se hace es constituir la sociedad, pero atribuir el 75% del beneficio operativo que genere la sociedad a los 2 socios. Entonces, en ese caso, pasa la mayor parte del beneficio de la sociedad a tributar en el IRPF de los socios, porque teóricamente es más caro. ¿De acuerdo? Entonces, así es un poco la idea. Os acabo de dar mucha información, pero entiendo que es fundamental para entender que cada caso es un caso, cada caso hay que estudiarlo y a veces te puede compensar hacer una sociedad y a veces no. Brutal, tío, muy bueno, muy bueno. Perfecto, joder, esa era una de las preguntas que más nos habían hecho. Y bueno, aquí he estado viendo algunos comentarios que nos dicen, oye, Quique, ¿cómo puedo trabajar contigo a nivel online? O sea, ya te están pidiendo trabajo por aquí, o sea que les está gustando mucho, mucho. Sí, hombre, no hay problema. Vamos a ver también más preguntitas que nos van haciendo por aquí. Yo que tengo por aquí más, aparte de lo que has estado comentando también antes, de cómo gestionar el dinero, ¿por qué lo que has dicho más que nada antes, ¿no? De tener una cuenta para esos impuestos, ¿no? ¿Qué tips darías para esa gestión para alguien que está empezando? Algo básico, ¿no? Oye, pues mira, lo más básico que puedes empezar para ir haciéndolo bien puede ser tener varias cuentas y hacer esto y esto. ¿Qué varios consejos, 2, 3 consejos básicos de gestionar el dinero podrías darnos? Vale. Pues esto, como os imagináis, también es algo que me suelen preguntar mucho, cómo puedo optimizar la gestión de mi tesorería. Y esto es fundamental. Yo os voy a dar un dato aquí que la verdad que os va a asustar un poquito, por no decir otra palabra más fuerte, pero es el hecho de que el 80% de las empresas de nueva creación o los autónomos cierran sus puertas antes del 5º año. Y esto es muy grave. ¿Y sabéis por qué es esto? Es principalmente, en la mayor parte de los casos, por una falta de planificación. Porque no están con nosotros en la gestión del marketing. También. Pero... También que si estuvieran con vosotros estoy seguro que optimizarían las campañas, optimizarían sus ventas, sus embudos, todo. O sea, eso es. Que les iría mejor 100% seguro. El tema es, Álvaro, que también hay que entender que ya no es solo vender el producto, que vender el producto es fundamental. Es un 50% del trabajo. Hay que saber gestionar. El 50% de una empresa sólida es la gestión. El otro 50% es la venta. Es decir, si eres un crack vendiendo, pero eres nefasto gestionando, tu empresa va a hacer aguas por todos los lados. Y va a llegar un momento que sí, ingresas, pero no estás gestionando tus costes, no estás gestionando tu tesorería y tienes un desorden del carajo. Con lo cual, acabas quebrando por desorden. Total. Y al revés, evidentemente, un tío que es muy bueno gestionando, pero no le vende un curso a nadie, pues lógicamente, más de lo mismo. Poco futuro a medio o largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, las compañías y las empresas han de ser sólidas en los dos aspectos. Entonces, vosotros, ¿dónde entráis? Tema de marketing, pues en la parte de las ventas. Sin vuestro trabajo sería imposible que un autónomo pudiera vender, pudiera optimizar su cifra de negocios y por ende lo pasaría mal. Pero también, sin la parte de gestión, sería imposible que ese empresario tuviera futuro a medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Totalmente. Entonces, ¿qué os puedo recomendar a todas las personas que nos estáis viendo? Bueno, pues que no solamente tengáis una cuenta. Una cuenta es desorden. Una cuenta es todo entra por ahí, todo sale por ahí. Ya, pero ¿qué es lo que entra y qué es lo que sale? Esto es lo que se llama la gestión de los flujos de caja, la gestión de la tesorería. Y esto es algo que tengo muy clave en el curso que acabo de sacar de gestión empresarial, donde hablo de esto, que también es fundamental, ¿no? Entonces, la gestión de la tesorería, ¿cómo la podemos llevar de la forma más optimizada posible? Bueno, pues yo siempre recomiendo abrir 3 cuentas. La primera de ellas es la cuenta ordinaria, es decir, cuenta de ingresos / cobros y de gastos / pagos. Es decir,
todos los ingresos, imaginaros, de una suscripción o de una membresía que tengo en todo mi proyecto online, pues los meto por ahí, los domicilio ahí. Es decir, todos los cobros de los clientes están entrando a esa cuenta. Los gastos o pagos también salen de esa cuenta. Es decir, gasto un dinero en unos acreedores que me prestan servicios, un asesor fiscal, un trafficker, una persona que me ayuda a maquetar publicaciones, etcétera, 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 ¿no? Son gastos. Pues todos esos acreedores cobran, evidentemente. Entonces, tienen que cobrar de esa cuenta donde se están obteniendo los ingresos. Una segunda cuenta, ¿para qué? Para impuestos. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, de los que nos estáis viendo, tendréis una actividad, y si no la tendréis a futuro, por la que emitiréis facturas con un 21% de IVA. Entonces, ese IVA tenéis que asumir que no es vuestro. Es dinero del Estado, es dinero de España. Y ese dinero, por ende, hay que ingresarlo con carácter trimestral. ¿Qué pasa? Que la gente suele asumir que ese 21% que repercute al cliente es suyo y lo va metiendo todo a la cuenta. Entonces, cuando luego Hacienda te lo quita con carácter trimestral, tienes la sensación de que te han metido un castañazo bestial y que no te has planificado. Claro, y que te has dejado dinero aquí y no sabes por qué. Entonces, has incurrido en gastos que seguramente, o inversiones que no podías, contando con ese dinero del IVA. Entonces, claro, hay que entender que hay que tener una segunda cuenta donde cada vez que emitas una factura a tu cliente vas pasando un 21% y un 21%, y así vas nutriendo esa cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la liquidación trimestral, tú tienes el dinero guardado en la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, no hay problemas, porque ya sabes todo el dinero disponible que tienes en la cuenta madre, tanto para gastar como para invertir. ¿De acuerdo? Y luego, una tercera cuenta, que sería una cuenta de ahorro. Es decir, si tienes una actividad susceptible de obtener ingresos y, por ende, flujos de caja importantes, pues no solamente tengas una segunda cuenta con dinero para impuestos, sino ten una tercera cuenta para ahorrar. ¿Por qué? Muchas empresas, ahora con este tema del COVID, no tenían remanente, no tenían margen de seguridad. Han tenido que cerrar y, como no tenían nada online, se han quedado sin tesorería. Y muchas de ellas han quebrado. ¿Por qué? Porque no se habían percatado de lo importante que es ahorrar a nivel empresarial, porque muchas veces nosotros ahorramos a nivel personal, todo muy guapo, intentamos meter hasta dinero en una hucha con la forma de un cerdito, ya, sí, todo eso está muy bien, pero es que hay que entender que las empresas también son seres vivos, entonces hay que darles de comer y hay que entender que ese remanente tiene que quedar en una cuenta. Entonces, si todos los meses tenéis la capacidad o la posibilidad de ahorrar 200 euros, 50 euros, 3.000, me da igual, en función de las posibilidades que tengáis, id dejándolo en una cuenta, porque dentro de 5, dentro de 10 años, os vais a encontrar que tenéis un remanente en esa cuenta bestial, vais a ganar en tranquilidad, vais a ganar en orden y sobre todo vais a tener a los bancos detrás apoyándoos para financiaros operaciones, porque saben que tenéis ese remanente ahí. Sin embargo, si ese dinero en vez de estar en la cuenta de ahorro está en la cuenta madre, ese dinero después de 10 años no está ahí. Brutal, esto ha sido espectacular. Qué bueno, Quique. Además que es una cosa muy importante que muchos no nos damos cuenta o no caemos en eso y es súper, súper importante. También te voy a preguntar, Quique, ¿tienes tú alguna preferencia en cuanto a bancos? Si hay que crearse 3 cuentas, pero algún banco preferido que tengas tú. Sé que tienen diferencias en comisiones, en ventajas, pero a ver tú qué nos puedes decir de esto. Vale, esta también es una pregunta que me suelen hacer bastante y, hombre, yo, por ejemplo, en el grupo empresarial nosotros trabajamos con 2 bancos, concretamente BBVA y Sabadell, porque entendemos, uno, que el BBVA es uno de los grandes, lógicamente, por capitalización bursátil, por lo que sea, por internacionalización, por diversificación de productos, por servicio, por todo. Pero además, el Banco Sabadell. El Banco Sabadell, desde mi punto de vista, es el banco más infravalorado que hay en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque da un servicio espectacular, porque apoyan muchísimo al cliente y además siempre van a hacer lo mejor para ti. O sea, o al menos esa es la percepción que yo tengo. Y no miran por el balance del banco, sino que miran realmente por el cliente. Y ya lo digo, o sea, yo soy agente de BBVA y ya veis cómo hablo de Sabadell. Yo una de mis cuentas, concretamente la cuenta de ahorro, la tengo en Sabadell. Entonces, si me tengo que quedar con 3 entidades, ¿dónde las puedo dejar? Bueno, pues Santander, evidentemente, que es como digo yo, el santo grial de los bancos o el Titanic de los bancos, pues sería, por ejemplo, la cuenta ordinaria. Luego, la cuenta de ahorro la podéis tener en Sabadell y la cuenta de impuestos en BBVA, que además tiene la parte del click and pay, que se llama, que es la posibilidad de aplazar los impuestos, ¿vale? Que a veces hay gente que con mala organización y tal intenta salvar las cosas a través de aplazar los impuestos. Es que sepáis que eso se puede hacer tanto en
en Hacienda, a través de pedir aplazamiento con un 3,75% de interés, o se puede hacer en el banco, que en BBVA incluso hasta 20.000 euros te aplazan sin intereses, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es muy interesante tener diferentes bancos. ¿Y por qué también diferentes bancos y no solo en uno? ¿Por qué? Porque a la hora de financiar tenemos la posibilidad de que 3 grandes bancos se peleen por darnos la operación. Entonces, yo tengo estos casos muy en el día a día de los clientes. Entonces, imaginaros un cliente que quiere comprar un bajo de 200.000 euros y tiene en la cuenta madre 100.000, en la cuenta de impuestos 20.000 y en la cuenta de ahorro 80.000 euros. Pues los 3 bancos se van a pegar por dar financiación a ese cliente, porque tiene histórico en los 3 bancos y los 3 bancos ven que es solvente. Entonces, lógicamente, pues va a ser más fácil que rebajes el tipo de interés, porque al final uno te va a dar una oferta, el otro va a ir a la baja y el otro va a ir a la baja. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante también esta parte, no solo para la gestión de una tesorería. Qué bueno. Además, te preguntaban por aquí, ¿qué opinas tú del N26, de estos nuevos bancos que están saliendo, como Revolut, N26? Sí, he visto varios clientes me han preguntado por ello. Bueno, a ver, yo soy de la vieja escuela, chicos, y el hecho de ser de la vieja escuela a mí me da mucha más confianza tener mis fondos en el banco, en un banco solvente, que yo conozco que es solvente, el Banco Santander cuántos años lleva ahí arriba, el Banco BBVA cuántos años lleva ahí arriba. Sí, muchos me podéis decir, no, es que ahora en bolsa están desplomados y todo eso. Bueno, vale, sí, pero al final los bancos siguen siendo los mismos, los balances que sigan presentando son bastante positivos, los equipos gestores siempre son buenos y además están en continua actualización. Entonces yo prefiero un banco con histórico y además entendiendo que el IBAN está en España, porque hay veces que me he encontrado varios clientes que dicen, no, es que en Revolut, por ejemplo, solamente me puedo dar de alta fuera, con un IBAN de fuera. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto el Fondo de Garantía de Depósitos cubre ese dinero que está fuera. Entonces, claro, a mí me da mucha más confianza, en mi humilde opinión, poder abrir las cuentas en estos bancos que ya están consolidados. No quiero decir, ni muchísimo menos, que estos bancos, N26 o Revolut, sean malos, ni muchísimo menos, que estoy seguro que el día de mañana van a ser entidades sólidas y muchas personas van a trabajar con ellos. Pero a mí, si me das a elegir, prefiero quedarme con Zidane que con Ansu Fati. O sea, por llevarlo a un símil futbolístico. Buenísimo. Te ponen por aquí, crack, Enrique. Vale, y como preguntita entonces, ¿cómo hago yo para mover ese dinero entre mis 3 cuentas? Yo todo lo que ingreso va a la cuenta de ingresos, pero luego ¿qué porcentaje llevo a la de IVA y qué porcentaje llevo a la de ahorros? Vale, pues va en función de lo que tú ingreses, Víctor. Es decir, si tú, por ejemplo, has obtenido unos ingresos de 100 y un IVA de 21, trata de llevar ese 21 a esa cuenta. Porque sí es cierto que luego cuando se te haga la declaración trimestral no te van a quitar 21, te van a quitar menos. ¿Por qué? Porque hay que entender que facturas de acreedores llevan IVA soportado. Entonces, al llevar IVA soportado, a la hora de liquidar, si tú tienes IVA repercutido a tus clientes 100, pero has soportado de tus acreedores 30, la liquidación que vas a tener que pagar a Hacienda es 70, porque se trata, con el impuesto sobre el valor añadido, que sea un impuesto neutro e indirecto. Es decir, que no te ocasione un agravio a efectos de tesorería. Es decir, todo lo que pagues de IVA lo vas a poder deducir a cuenta de todo lo que ingreses y repercutes. Vale, en la de ahorro, entonces, ¿cuánto pondrías? ¿Quizá un 10%, un 5%, No hablaría en porcentajes, Víctor. No hablaría en porcentajes porque eso igual ocasiona cierta tensión al empresario. Decir, joder, es que tengo que meter todos los meses un 10% aquí. No. Me iría a lo que tú seas capaz. O sea, la cuenta de ahorro tiene que ser algo muy subjetivo. Es decir, vale, ¿cuánto soy capaz de ingresar este mes? No tiene por qué ser siempre 50 euros, o 3.000 euros, o 1.000 euros. No. Puede ser algo completamente subjetivo, es decir, vamos, este mes me han ido bien las cosas, venga, voy a meter un poquito más, voy a meter 1.000 euros. Este mes las cosas no han ido bien, no he conseguido vender muchos infoproductos, he tenido más gastos de lo habitual, no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues voy a meter 100. La cosa es que todos los meses el contribuyente o la persona esté comprometido a ahorrar dinero. Entonces, tan importantes son los 50 cuando vas muy fastidiado, a los 1.000 cuando estás en auge. Entonces, siempre tener un dinero para ingresar en esa cuenta de ahorro, para que cada vez crezca más. Y sobre todo, hacerla indisponible. Hacerla indisponible. ¿De acuerdo? Vale. Buenísimo, Quique. Vale, quedan algunas preguntillas, pero vamos a ir cerrando ya en breves. Vamos a ver alguna por aquí que había, que esta es también está muy de moda ahora, lo del autónomo nómada, emprendedor nómada, que va por el mundo, pasando por diferentes países y no cotiza en ningún país. ¿O cómo funciona esto? Bueno, a ver,
Yo siempre digo, me voy a los criterios, ¿no? de la fiscalidad y de la cotización. Entonces, se entiende que tú eres residente en un país. Teóricamente tú tienes que ser residente en un país, tienes que tener esa residencia y por ende esa residencia fiscal cuando estás facturando. Porque tiene que haber un país donde tú estés declarando tus rendimientos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un autónomo, imaginaros, español, que reside en España a efectos fiscales, pero gran parte del año se tira viajando, pues en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, porque va allí a hacer negocios, a ver a clientes, a ver a acreedores o a ver a nuevos inversores para su proyecto, lo que sea, ¿no? Esa persona hay que entender que es residente en España, porque el resto de ausencias se consideran como viajes o ausencias esporádicas, con lo cual, cuando resides más de 183 días en España, en territorio de aplicación del impuesto, o bien por criterios subsidiarios, por ejemplo, que tengas la mayor fuente de ingresos aquí en España, o bien tu cónyuge e hijos no separados residan en España, pues entonces se te considera contribuyente aquí. Con lo cual tienes que cotizar, como os decía antes, en Seguridad Social en España y además tienes que tributar por todas tus rentas mundiales obtenidas en España. No solamente las que obtengas en territorio de aplicación del impuesto, sino las que obtengas fuera. ¿De acuerdo? Imaginaros un tenista como Rafa Nadal que está viajando constantemente, ¿no? Entonces gana un Roland Garros y el ingreso ¿dónde lo obtiene? En Francia. ¿Vale? Pero es que él tiene que tributar por todas sus rentas mundiales en España. A veces ya de Francia el premio sale con una retención y se considera tributación definitiva, pero a veces no. Entonces, por eso os digo que hay que entender que ese autónomo nómada, como vosotros lo llamáis, pues tiene que tener una residencia fiscal y tiene que tener una residencia social a todos los efectos. Vale, Quique, buenísimo. Yo creo que ya hemos contestado la gran mayoría de preguntas, todavía alguna por ahí, pero es que podremos estar aquí días y días contestando y nunca se acaban. Mucha información ahí, sí. Ha sido increíble, ¿eh? La verdad que ha sido muy valioso todo lo que nos has comentado. Para cualquier persona que está empezando, esto es oro. Todo, ha respondido un montón de cosas, es muy valioso, nosotros lo sabemos, por eso te damos las gracias. Creo que todos los que estamos aquí vamos a darles esos unos en el chat. Para darle las gracias por este rato que ha pasado, porque está hasta arriba de cosas aquí que se ha querido venir con nosotros un ratito aquí a aportarnos ese valor. Cuéntanos un poquito, Quique, sobre lo que tienes entre manos. Has hablado sobre un infoproducto que tienes sobre este tipo de cosas. Luego también, si alguien necesita también contratar servicios de asesoría como los que tienes, cómo puede hacerlo. Pues cuéntale un poquito a la gente cómo puede contactar contigo, cómo puede seguir en este avance de esta temática que nos has explicado hoy y dale caña. Genial, gracias chicos. Bueno, pues nada, a toda la gente que nos está viendo, decirles que, bueno, un poco mi fuente de contacto suele ser Instagram, donde ahí tengo pues un perfil corporativo que además está en reestructuración y ya esta semana pues empiezo a darle muchísima más caña y a daros muchísima más información de la que incluso con carácter previo os venía dando. Con lo cual, bueno, en el Instagram, Quique Alonso Ruiz Sánchez, yo no sé si eso lo podéis poner vosotros chicos ahí en el chat para que la gente lo vea. Pues si me hacéis el favor, porque como estoy conectado a través del móvil, me es un poco incómodo escribir ahora. Lo pondremos aquí, luego también en YouTube, también lo pondremos en la descripción para que cualquier persona lo pueda Genial, ver. Entonces bueno, ya sabéis que además vosotros dos me seguís en redes, también que aporto contenido de valor, siempre trato de subir vídeos explicando cosas, novedades o incluso temas fiscales que pueden ser un poco complejos e intentar bajarlo un poco a lo que es el mundo real, ¿no? Porque como digo yo, si me pongo a hablar en chino, podría hablar de tal forma que no me entendiera nadie, pero al final, ¿qué sentido tiene? Sí, generas mucha autoridad, pero si no te entiende nadie, no tiene sentido. Entonces, al final no se trata de eso, ¿no? Sino de ayudar a las personas, y para ayudar, pues hay que tratar de bueno, pues todo este vocabulario técnico bajarlo al mundo real, ¿no? Entonces, nada, las personas que quieran contactar conmigo a través de Instagram, sí es cierto que, bueno, suelen llegar bastantes mensajes a la bandeja, entonces, bueno, trato de intentar contestar cuando puedo, y si veo que alguien pues tiene alguna duda más compleja, solemos agendar una llamada y ahí os puedo pasar las tarifas, etcétera, que es lo que yo manejo, ¿vale? Y luego también, Álvaro, hablabas de la parte de los infoproductos que estoy sacando. Yo también estoy tratando de meterme en el tema de la formación online y acabo de sacar un curso de gestión y administración empresarial para todos aquellos autónomos, ¿vale? Es un curso de 7 horas que está comprimido absolutamente todo el conocimiento, tanto que está en los libros como el que está en la calle del día a día, porque eso no se aprende en las escuelas, está todo comprimido en un curso de 7 horas, ¿de acuerdo? Entonces, si hay alguien que le interese, bueno, ya sabéis por lo que habéis visto cómo me explico o cómo trato de transmitir las cosas. Si os ha parecido interesante, os gusta, pues también a través
de mi Instagram, en el link que tengo en mi bio, podéis acceder y bueno, pues por un precio razonable poder adquirir ese curso de gestión empresarial donde explico todo este tema de gestión de tesorería, IRPF, IVA, impuestos sobre sociedades, temas de autónomos, seguridad social, costes salariales, un montón de cosas, son 11 módulos diferenciados y bueno, ahí tenéis muchísima información y estoy seguro que os puede ayudar muchísimo en vuestro emprendimiento y sobre todo para que no cometáis esos errores que comete mucha gente y que incluso yo al principio cometí. Una cosa aquí, que estoy viendo aquí en el Instagram, pero en el link que tienes aquí te lleva a un webinar. Vale. Webinar de gestión empresarial, pero ahora mismo no está esta información. Me imagino que la actualizará dentro de poco para que puedan acceder Vale, a ello. según me echéis de aquí a patadas, lo actualizo. Perfecto. ¿Vale? Pues muy bien. Así que nada, es que... Tiene muy buena pinta, por ¿eh? Esa formación que dices es muy importante y creo que la necesita muchísima gente y creo que va a ayudar a muchísimos emprendedores. Desde luego que sí, Álvaro. Entonces, lo que tú decías, ahora seguramente tengo puesto el link para el webinar, lo voy a cambiar porque está sin actualizar. Ya os digo, como está el perfil en reestructuración esta última semana, pues no me ha dado tiempo a cambiarlo, entonces en cuanto pueda pongo el enlace para que la gente pueda entrar directamente a la web y ahí pueda encontrar el curso. Perfecto. Chicos, si venís de este directo o de vídeo de YouTube, decirle que vais de parte de Digital Riders y que vea el calor que le damos desde aquí a Quique, ¿vale? Pues Quique, un precio especial, un descuentillo especial, así que chicos, ni lo dudéis, es un profesional como la copa de un pino, por eso lo invitamos aquí a Riders Time. He sido de esas personas que cuando hablas con ellos te quedas con la boca abierta y dices, madre mía, yo quiero esto, quiero en la carrera, quiero ir con el Ferrari y aquí tenemos a Quique, que es el Ferrari número 1. Así que Quique, muchísimas pasa una buena semana, vamos a por ello. Chócala ahí. Coño, aquí. Ahora aquí todo el mundo de casa, el puño ahí está. Y a darle mucha caña. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra invitación, por vuestros comentarios tan positivos. Me alegro de que le haya gustado a la gente, sobre todo que le haya parecido interesante, que bueno, también muchas personas lo puedan ver con carácter de diferido. Y bueno, pues cualquier duda que tengan ya sabéis de dónde encontrarme y si no, a través de Álvaro y Víctor, estos super cracks, también podéis contactar conmigo. Así que nada, muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro espacio, chicos, es un placer y nada, a vuestra disposición para cualquier otro quizás más específico que podamos hacer en un futuro o que os pueda ser relevante, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Un abrazo, Quique. Hasta luego. Nos vemos. Cuidaros, chao.